Y a pesar de que Pablo había creído, se había arrepentido y había confesado a Jesús como Señor, no tenía sus pecados lavados, no tenía sus pecados perdonados. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, no había sido bautizado. ¿No? Pero no se trata de lo que más nos convenga, se trata de lo que enseña la palabra de Dios. No vamos nosotros a alterar la palabra de Dios porque a mí me conviene hacer algo que a mí me resulta más fácil. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿No? Entonces, por esto la importancia de respetar la autoridad bíblica, mi estimado Jesús. Ahora, ¿por qué San Agustín dijo lo que dijo? Precisamente porque como la Iglesia Católica es universal, entonces por eso en Mateo 5, versículo 45, dice que el sol sale para buenos y para malos. Así que por eso San Agustín hizo ese comentario. Así que vamos a seguir escuchándolo. Oye, hermano, ya que estás tocando ese tema, me surgió una interrogativa. Recordemos que hay lugares en el mundo, ¿verdad?, donde son zonas muy frías y hay obviamente personas ahí habitando, ¿no? Totalmente. Si en esas áreas hay personas que se convierten, por decirte, a cualquier iglesia que practica el bautismo por inmersión, ¿cómo se hace en ese caso cuando de repente la temperatura no deja bautizarse precisamente por el hielo, por el frío que hay? ¿Cómo se hace en ese caso? Pues por inmersión siempre va a haber una forma para hacerlo. Por ejemplo, podemos ver videos de personas que son bautizadas, hacen un hueco en el hielo y ahí la persona es sumergida, entra y sale. Esto me recuerda un poco, mi estimado Jesús, a cuando yo platico con un protestante que niega que el bautismo en agua es necesario para la salvación a pesar de la evidencia bíblica que nos enseña. Por ejemplo, tú lo sabes, ¿no? A ver, ¿ahí me escuchas? ¿Sí me oyes? Probando. Se cortó un poquito la señal. Ahora sí ya te escucho nuevamente. Ok, muy bien. Te comentaba que esa pregunta que me haces, que mi respuesta es que se busca la forma para que se sumerja. No hay personas en un lugar donde no haya suficiente agua porque el agua es necesaria para la vida. Entonces la persona tendría que hacer la discriminación que es más importante para él, su vida física o su vida espiritual. Si dice que su vida física, pues entonces claro está, según las palabras del Señor, no es digno de seguirlo y no va a ser bautizado, no va a recibir el bautismo bíblico. Si una persona quiere obedecer al Señor, pues lo va a hacer, va a ser sumergido, independientemente de que tenga que ser sumergido en el agua que iba a beber, ¿no? Tú relájate. Te comentaba que cuando platico con pastores protestantes que niegan que el bautismo en agua es necesario para la salvación, por ejemplo, tú lo sabes, Primera de Pedro 3:21 nos enseña que el bautismo nos salva, Tito 3:5 nos enseña que el bautismo es el lavamiento de la regeneración, Juan 3:5 nos enseña que el bautismo es para nacer de nuevo, Romanos 6:3-6 nos enseña que el bautismo es para estar unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el protestante, como no puede replicar esto, porque no se puede refutar la palabra de Dios, y como no está dispuesto a admitir la verdad de la palabra de Dios por su compromiso teológico con su protestantismo, lo que trata es de encontrar una objeción que no es la verdad de la palabra de Dios, sino que apela al sentimentalismo circunstancial, ¿no? Tranquilo. Y él dice algo así como, oye, pero si el bautismo es necesario para la salvación, ¿qué pasa con aquella persona que está en su lecho de muerte y no alcanza a bautizarse, pero en su lecho de muerte cree en Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador? ¿Qué clase de respuesta esperan? ¿Esperan que se les diga, tienes razón, sí es cierto? No, ¿cómo Dios va a ser tan cruel, tan malvado y tan misericordia que si esa persona está creyendo en Él y lo está aceptando como su Señor y Salvador, se va a condenar? No tienes razón. Entonces, en virtud de ese ejemplo circunstancial que has mencionado, vamos a quitar Marcos 16:16. Diría Homero Simpson, anda la osa, que aplique con Marcos 16:16. Ya he explicado el concepto de Marcos 16:16. Primera de Pedro 3:21. Ahora, el pasaje de Primera de Pedro 3, versículo 21, ya también había explicado de que solamente hace alusión a que el bautismo de agua es solamente un símbolo. ¿Por qué? Porque precisamente no es para lavar el cuerpo, sino solamente para lavar
nuestra conciencia. Gálatas 3:27. Pasaje de Gálatas 3, versículo 27, habla es precisamente del bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo es precisamente el de espíritu y fuego. Es decir, que no hace, digamos, que no es tan urgente que sea dentro del agua, o sea, bajo el río, o sea, que lo sumerjan en un río. No, para nada. Es solamente, el agua es un símbolo. El que en verdad importa es el de Cristo, el espíritu y fuego. Colosenses 2:14-16. Cuando Pablo habla de en Colosenses 2, versículos del 14 al 16, habla la comunidad de Colosa porque pasaba por allá en el año 62 por una crisis de fe y tenía que recordarles por escrito, claro está, recordarles lo que es el bautismo de Cristo para que sigan, digamos, con esa fe, con ese trabajo que venían haciendo en esa comunidad importante, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Etcétera. Y entonces tu ejemplo invalida la palabra de Dios. Y no, pues la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Si una persona no recibe el bautismo bíblico, Jesús ya lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, de la misma manera en que el hecho de que puede llegar a ser una verdad, no por esto digo hecho, el ejemplo del protestante no invalida la verdad de que el bautismo es necesario para la salvación. Así el caso de que haya lugares en los que sea más complicado ser bautizado que no imposible, no invalida la forma bíblica del bautismo, que es la inmersión. No sé si me explique, mi estimado Jesús. Todavía no estoy seguro. O sea que por lo menos, claro, de hecho yo no sabía que los protestantes pues hacen este tipo de argumentos, ¿no? No sabía la verdad. Fue algo precisamente una cuestión, una corazonada que me salió en este momento para preguntarte, porque hay cuestiones que de repente, por decirte algo, personas que, por decirte, las que están presas en este momento, ¿Cómo logró salir de aquí? pues conocen la verdad en la prisión como tal, se arrepienten y todo, pero si en caso tal de que no tenga permiso de salir porque tiene cadena perpetua, X o Y, pero se arrepiente, ¿cómo se puede hacer ahí en ese caso? Bueno, creo que tenemos una respuesta, más bien estoy convencido de que tenemos una respuesta en la palabra de Dios, ¿no? En Hechos 9, Saulo de Tarso, ella en el camino a Damasco se encuentra con el Señor y Saulo de Tarso cree en Jesús, de tal manera que le pide instrucciones, ¿no? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se arrepiente de sus pecados porque dura 3 días sin comer ni beber agua, una clara muestra de arrepentimiento en el pueblo judío. Confiesa a Jesús como Señor, ¿no? Porque le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a pesar de que Pablo había creído, se había arrepentido y había confesado a Jesús como Señor, no tenía sus pecados lavados, no tenía sus pecados perdonados. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, no había sido bautizado. ¿De dónde saliste? En Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo ya había creído, ya se había arrepentido, ya había confesado a Jesús como Señor, pero no tenía sus pecados lavados, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios va a hacer acepción de personas, que una persona que hoy se arrepiente, cree en Jesús y lo confiesa como Señor, pero no ha sido bautizado, sí va a tener sus pecados perdonados, mientras que su siervo escogido, que es el apóstol Pablo, no los tenía, ¿no? Y ver así a Dios es hacer acepción de personas. Más bien, ver a Dios como alguien que hace acepción de personas, cosa que claramente la Escritura niega. Si una persona hoy en la cárcel cree, se arrepiente, confiesa a Jesús como Señor y lleva la vida más piadosa y más devota que pueda, si no ha recibido el bautismo bíblico, según la palabra de Dios, sigue sin tener sus pecados perdonados, mi estimado Jesús. La palabra de Dios enseña que Dios no puede ser burlado, ¿no? Si esa persona se pierde, pues no va a ser en virtud de que Dios sea malvado o que sea cruel, es en virtud de que cuando pudo hacerlo, no quiso obedecer el evangelio. Qué curioso que el hermano Mata haya tocado este punto, pero también es muy bueno que lo haya tocado. ¿Por qué? Porque así también podemos nosotros comprobar cómo fue el bautismo del apóstol Pablo, recordando que Saulo anteriormente era perseguidor de la iglesia. No entiendo su analogía, o no sé si él no entendió mi pregunta, ¿no?
Pero qué bueno que lo haya tocado, porque también podemos aquí refutarle un poco con respecto a ese tema precisamente. Y es que en el capítulo de Hechos de los Apóstoles 9, versículo 17 al 18, podemos observar bien que Pablo recibió los dos bautismos, es decir, el bautismo de espíritu y fuego y el bautismo de agua. ¿Y saben en dónde? En la misma casa del apóstol Pablo. Pablo no se bautizó en un río. Pablo recibió directamente el bautismo de Ananías en espíritu y fuego, y obviamente recibió el bautismo de agua, que me supongo que en aspersión, porque no fue en un río, ¿ok? Así que hay que tener bien claro que Pablo pues había quedado ciego, ¿no? Y cuando se bautizó, pues se le cayeron, como dice la palabra de Dios, que se le cayeron unas escamas de sus ojos para poder ver.